La parte final, como he comentado, es lo que hoy miraremos. Es una declaración del apóstol para los creyentes, para Timoteo, como pastor, pero para la Iglesia en general. Y es una declaración que también hemos leído, en parte, en lo que vimos en ese capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Esa condición especial que el creyente tiene de haber muerto, y de haber muerto con Cristo. Esto es algo que no se puede trocear. Esto es una realidad que ya nos califica, que nos coloca en una condición. Y el apóstol dice, si no tenéis esa condición, no sois salvos. Porque para ser salvo hay que tener esa condición. ¿Y cuál es? Pues haber muerto con Cristo. Y eso significa que el cuerpo del pecado está muerto, que ahora el Espíritu de Cristo está en nosotros, que si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo está en nosotros, también vivificará nuestro cuerpo mortal. Todo eso es una realidad que no se puede trocear. Y luego dice, pues fijaos, si sois hijos, también sois herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Lo que el apóstol tiene claro es estar en Cristo, ser herederos con Él, o coherederos con Cristo. Eso significa que tendremos dificultades. Y es lo que el apóstol le está explicando aquí a Timoteo. Él mismo lo dice. Yo, fíjate, en este evangelio que anuncio de la resurrección de Cristo, acuérdate de ese Jesús, el Mesías, resucitado de los muertos, pero yo en Él y en su evangelio, en lo que Él declara, sufro penalidades, incluso como si fuera un malhechor, pero todo lo soporto. Pues este es el planteamiento de la vida cristiana. Esta es la advertencia, ese evangelio que es una cosa hecha, que no es un elemento troceado y que lo tenemos. Y lo que se dice es, si lo tenemos, esta es nuestra realidad, no estamos en condenación. Y eso no se puede alterar. Ahora, si no lo tenemos, pues estamos fuera. Y si no lo tenemos, estaremos negando a ese Jesús, porque no hay manera de tenerlo y negarlo. No hay manera de tenerlo y no tenerlo. Otra cuestión es las circunstancias de rebelión que se pueden dar en la vida del creyente. ¿Negó Cristo, negó Jesús su condición de Salvador a Pedro porque Pedro le negó a él? Evidentemente no. Entonces, cuando Pablo dice, oye, que si nosotros le negáramos, él también nos negará, no está refiriéndose el apóstol a circunstancias de rebelión en nuestra historia, sino al hecho de no estar con él, al hecho de negar su obra. Nosotros podemos tener con Pedro, pues, una relación y decir con él allí mismo, pues fíjate, en esta circunstancia, él está diciendo que no conoce a Jesús. Ante el temor de lo que le podría ocurrir, no sabe ni cómo, pero lo ha dicho. Eso no es negar, eso no es quitar la condición al Señor. Por lo tanto, no se trata aquí, el apóstol no está diciendo, mirad, cualquiera que tropiece en algún punto, ese ya está negado por el Señor, de ningún modo. Lo que se está diciendo es, esto es una identificación en una obra, esto es algo concreto. Y si no se tiene, no se tiene. Y el no tenerlo y el rechazarlo no significa que la obra sea inválida. Todo el mundo puede declarar ahora, y muchas veces se hace, que Cristo no es Dios, que Cristo no resucitó, como la Escritura dice que resucitó. Bueno, ¿y eso quita la resurrección de Cristo? Evidentemente que no. Lo que se manifiesta es, aquellos que dicen eso, aquellos que niegan, serán negados por el Señor. Hasta ahí se podría llegar, que negando al Hijo, luego el Padre esté contento con aquellos que han negado al Hijo.
aquellos que han hecho mentiroso a Dios por no creer en el Hijo. Pero este planteamiento luego no puede tener la medida de nuestras circunstancias como creyentes, porque en esas circunstancias, y Pedro viene aquí a colación, pues llega incluso a negar al Señor en ese episodio donde él dice que no le conoce, etc. Pero ¿es esa la negación de la obra de Cristo? ¿Es esa la negación de no estar en Cristo? Evidentemente no. Y por eso luego se nos dice que el Señor mismo consuela a Pedro diciendo que será zarandeado como trigo, pero que su fe no faltará. Esta es la dimensión del creyente. Digo esto por el sonido de las palabras. El que me negare, yo también le negaré. El que me negare delante de los hombres, pues yo también le negaré delante de los ángeles de mi Padre, delante del tribunal. Pues claro que sí. ¿Es eso lo que ocurre con el creyente en su rebelión circunstancial? No. ¿Por qué? Pues porque ya hemos dicho algo que puede ser muy chocante para la lógica humana, pero es que esa rebelión corresponde a una identidad nuestra que ya no es la que nos califica, es la identidad de nuestra muerte. Y por eso, hágase con el texto lo que se quiera por los especuladores, pero el texto está, y Pablo lo dice, cuando esa rebelión se produce, ya no es mía, ya no es del que está en Cristo, ya no lo hago yo, ese yo identificado con Cristo que vive por el Espíritu, sino el pecado que mora en mí. Y si esto alguien lo quiere usar malamente, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo tendrá que usar. Pero esto es lo que realmente se está declarando, que en el creyente los episodios de rebelión que llegaremos con ellos hasta la muerte, y llegaremos diciendo, ay, miserable de mí, ay, que quiero una cosa y luego hago otra, todas estas circunstancias están ahí. Y que esto pueda ser luego usado por los enemigos de la fe para criticar la ética cristiana y decir, pues vaya tela, así cualquiera puede vivir como quiera y al final decir que es un cristiano y que es un cristiano fiel. Eso no es verdad, sencillamente no es verdad. Y esa no verdad la colocamos otra vez en respecto a la resurrección de Cristo. ¿Depende Cristo para su obra de que la gente lo califique a Él? Si todo el mundo cristiano, todo el mundo que existe, dice que Cristo no es Dios y que no resucitó como la Escritura dice que resucitó, si todos se ponen de acuerdo y ahora se hace una declaración en el mundo cristiano en el cual se establezca que la obra de Cristo no es como dice la Escritura, que ahora hay que añadirle, que hay que arreglarla, que bueno, que en realidad no resucitó, que la victoria sobre la muerte no es eso. ¿Eso quitaría a la obra de Dios algo? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque no depende de eso. No depende de eso. Y lo que el apóstol está diciendo, nosotros que tenemos este evangelio, hemos de asumir eso y declararlo, para que no exista en los oyentes la idea de que pueden tener a Cristo y no tenerlo. Eso no puede ser, porque la obra no puede ser troceada. Nosotros no hemos muerto en Cristo un trocito y luego veremos qué pasa con el resto. No, ya hemos muerto con Él y nuestra identidad condenada ha sido separada, ha sido puesta en la inmensidad del olvido. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y lo que se advierte en la Escritura, ese que está en Cristo Jesús ya no vive por la carne, ni para la carne, vive por el Espíritu. ¿Y eso quién lo fabrica? ¿El creyente? ¿Que con su energía produce su vida? No, es que lo que se está diciendo es algo tan simple. La vida del creyente la produce el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios no depende de nosotros. Y nos lleva con su disciplina
por nuestra existencia, reprendiéndonos, haciendo que tengamos que una y otra vez decir miserable de mí, todo lo que la experiencia de la vida de los creyentes puede marcar, pero nos lleva, como dice el autor de la carta a los Hebreos, como el Padre disciplinando al creyente para que participemos de su santidad, para que establezcamos ese orden de que solamente en Él está la vida, está la verdad y está la santidad, para que participemos. Y esa participación no pertenece a nuestra condición de energía humana o de obra humana. Por lo tanto, el Evangelio es una obra perfecta que se anuncia, y ese anuncio se dice de él: quien lo niegue, pues están en una condición de que será negado. El Evangelio no puede admitir su negación, como si fuera eso posible. La muerte de Cristo no puede admitir que no sea la muerte de Cristo, como está establecido, aunque todos digan lo contrario, porque no depende de lo que diga la gente, no depende de lo que la gente acepte. Esta es una obra poderosa de Dios y no depende de los hombres. Como cuando Dios crea nuestra condición de creyentes. Ya la Escritura lo dice: oye, eso es una cosa engendrada de Dios. Es Dios quien la ha producido. Y luego está nuestra existencia. Y esto es algo fundamental. Vivimos en épocas en que se trocea todo, se parcela, y que la cosa global de la salvación, pues parece que eso no se tiene sino a trozos. Es verdad, cuántas veces hay que repetirlo, que la Iglesia romana es modélica en eso, de ir troceando, de tal manera que incluso se podría plantear la cuestión: oye, cuando venga Cristo al final de la historia, ha venido, ya ha cumplido, ha dictado sentencia, pero ¿habrá gente todavía en el purgatorio según la Iglesia romana? Pues seguro que tendría que haber. Y ahora esa gente, ¿cómo salen de allí? ¿Habrá una época de tiempo en la cual ya no hay más historia y todavía sigue existiendo una cosa que llaman ellos purgatorio? Pues en teoría tendría que existir, porque los que tengan ahí unas penas que pagar, cuando venga Cristo la tendrán que seguir pagando. Y tendríamos esa condición absurda de la gloria final, el que ya no hay más historia, y sin embargo unas gentes que están ahí todavía que no pueden participar de la victoria de Cristo porque tienen que recibir no sé qué castigo. Eso no tiene sentido. Pero esas cosas que no tienen sentido, ¿hace que no tenga sentido la obra de Cristo? Pues claro que no. ¿Qué hemos de declarar? Pues que son entidades y realidades que el Señor niega, es decir, que el Señor las ha eliminado. Si tropiezas en la piedra de tropiezo, pues a la piedra de tropiezo no le has hecho nada, te lo has hecho tú. Porque tú tropieces en la piedra de tropiezo que es Cristo, ¿quitamos a Cristo para que tú no tropieces? Evidentemente no. Pues esta es la tarea que a Timoteo se le encarga, para él y para que esta enseñanza también la transmita y la ponga en manos de hombres fieles que sean capaces también de enseñarlo a otros. Y en esa estamos. Para que tú no tropieces, ¿qué hago? ¿Que te quito a Cristo? Pues no. Cristo está ahí y los que no son tropezarán. Y no hay manera de evitarlo. Los que somos nos alegraremos. Para los que creen, dice el bueno de Pedro, para los que creen, Él es glorioso. Pero para los que no creen, pues piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Y dónde tropiezan? ¿En qué entidad? Lo dice la Escritura. Tropiezan en la palabra, en esta palabra que se declara, en esta palabra que tiene poder. No es que tropiecen en la Biblia porque esté apilada y choquen con ella en el sentido material, no, tropiezan en la palabra. Palabra que cuando Pedro escribe,
pues prácticamente no existe apenas palabra escrita. Es decir, que no se trata de que tropiecen en la palabra en el sentido material, tropiezan en la palabra como palabra de Dios, como entidad que desde la eternidad está y que se nos revela. Pues tropiezan en la palabra quebranto tras quebranto, a lo cual fueron también destinados. ¿Quién traga este evangelio? Vosotros, los que habéis muerto, dice Pablo. Este es el evangelio de los muertos. Es el evangelio de los que han muerto. Y ninguno de los que hemos muerto con Cristo nos escandalizamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos guía. Y ante esta verdad, que puede ser chocante, que podemos no entender muchas cosas, es decir, que podemos luego tener dificultad para aplicarla aquí o allá, eso es otra cuestión. Pero ante eso, el Espíritu de Dios que vive en el creyente, en cada creyente, dice: Padre, Abba, Padre. Nosotros no tenemos el elemento de rechazar al Padre, porque somos herederos y nuestra herencia está con Él y depende de Él. De tal manera que esa piedra que es el Evangelio, que es el Cristo resucitado, que es piedra donde tropiezan, para nosotros es la roca donde se funda nuestra existencia. Lo que para otro es piedra de tropiezo y roca que hace caer, para nosotros es la existencia que tenemos. Y no podemos tener otra. No podemos ir a otro lugar. ¿Y esto por qué? Porque sois, dice la Escritura, guiados por el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo está en vosotros, vuestra muerte, es decir, aquello que tenéis, vuestro cuerpo, también será vivificado. Ese cuerpo será transformado. Esa condenación que ha sido ya vuestra identidad, la nueva existencia que tenéis, también la tendréis con vuestro cuerpo, pero con un cuerpo arreglado, con un cuerpo que ya será espiritual, con un cuerpo adaptado a la condición nueva de hijos de Dios. Pero mientras, todos sabemos, y el apóstol lo reitera, mira, estamos en este cuerpo de muerte, pero ese cuerpo de muerte ya no nos identifica, ya no nos califica. Esa es ya otra época, es otro hombre, es otro tiempo. Y todo eso del otro tiempo ha sido ya olvidado. Ahora son hechas nuevas todas las cosas. Y esto es lo que se está declarando. Y el apóstol, para que nadie se confunda, dice, y eso significa que tendremos sufrimientos y que tendremos complicaciones. Y esto no se puede sacar, porque el que está en Cristo es el Cristo en el cual tropiezan los fariseos, tropiezan los escribas, tropiezan los que se llaman cristianos, y si tropiezan, vosotros que estáis en Él, pues también sois piedra de tropiezo. Es decir, que también estaréis ahí como un elemento identificado con Él. Y no hay manera de separarlo. Y el apóstol lo advierte. Por lo tanto, que nadie se extrañe de lo que os digo. Yo mismo, dice el apóstol, estoy con este evangelio calificado por los hombres como de malhechor. De hecho, estoy preso. Luego, otros en las Escrituras nos avisarán, cuidado que no podéis seguir adelante si no es con dificultad. De tal modo que este Jesús que anunciamos, que ha resucitado, ahora tendremos con Él aflicción. Ya lo dijo el Señor. Sin embargo, también se nos dice, pero tened cuidado, tened confianza. Tendréis aflicción, pero yo
os daré mi paz. Yo he vencido. Conmigo tendréis esta condición de rechazo. Seréis un elemento no adaptado, no recibido, pero confiad, yo he vencido y sin embargo os daré mi gozo, que no es un gozo como el mundo lo ofrece, que no es de esa índole, pero lo tendréis. Y esta es la realidad que Pablo le dice a Timoteo que la tenga en cuenta para anunciar el Evangelio. Y ya como hemos leído, pues le advierte. Y esto también teniendo una finalidad. ¿Cuál es? Pues los escogidos, porque tendrás que anunciar este Evangelio para los escogidos que no tropezarán en la palabra. Ellos recibirán la palabra y en esa palabra yo y mi Padre vendremos a ellos y haremos morada con ellos, pero habrá muchos que esa palabra no la puedan recibir porque no son de mi Padre, son de su padre el diablo y las obras de su padre querrán hacer, aunque quieran con ellas levantar un templo y hacer un cristianismo a su medida. Vosotros, por lo tanto, sabed, conmigo tendréis aflicción, pero esta es una condición inseparable. No es algo buscado, no es algo que vosotros mismos fabriquéis, como quien fabrica sacrificios, porque hay que ser brutos también, como quien fabrica sacrificios, y eso se ha hecho a lo largo de la historia, para hacer receptores a ciertos individuos de sufrimientos, de penitencias, y se fabrican sufrimientos, que ya digo, hay que ser brutos, como si eso fuera la realidad. Se fabrican dolores. No, lo único que se le dice al creyente es que tendréis dolores. Ya os vendrán. ¿De qué manera? Pues ni como vosotros pensáis. Lo mismo, teníais idea de un tipo de dificultad y os vendrán las dificultades de otra clase. Eso ya lo hace el Señor. Pero la advertencia es, ese es el tiempo que nos queda. Nuestro tiempo es de triunfo con el Señor resucitado, pero no como si estuviéramos sin el cuerpo y como si ya la historia hubiera concluido. Porque evidentemente, en ese tramo, en esa estética de contemplación, cuando ya no hay más muerte, cuando ya no hay más historia, pues la resurrección es la victoria absoluta. Y ahí ya no hay enemigos, ahí ya no hay tropiezos, allí ya no hay más rebelión. Eso es evidente. Eso ahora lo tenemos en el Espíritu, adoramos en esa condición en el Espíritu, pero todavía con nosotros sigue pues la rebelión de la carne, ¿vale? Y esa condición la tendremos. Pero en medio de todo eso el anuncio es tan sencillo y fundamental. La obra de Cristo es completa y vosotros estáis en Él porque habéis muerto con Él. Y esto ya ha ocurrido y por lo tanto esto no se puede trocear. Y digo esto de trocear, en varias ocasiones hoy me ha salido porque estamos, no sé ni cuándo estamos, pero estamos ya muy cerca de Navidades, ¿no? Y cada año hay que decir algo de las Navidades. Sustancialmente, nosotros siempre decimos, disfruta de tu tiempo. Oye, que si puedes comer bien, come bien. Si te puedes reunir con tu familia, reúnete. Si te saludan, tú saluda. Tú tranquilo. Come los turrones que puedas y que no te perjudiquen. Haz lo que puedas, no pasa nada. Somos libres, por lo tanto, para comer lo que hay en una carnicería o no comerlo. Somos libres. Por lo tanto, con libertad funcionamos. Pero, por otra parte, también advirtiendo, ¿qué modelo de cristianismo es el que en fechas cerradas y en fechas encapsuladas celebra cosas? Pues un cristianismo troceado. Y ahora pues se celebra un trozo. Y en Semana Santa se celebra otro trozo. Y en el año
litúrgico, pues en el mes tal se celebra otro trozo. Adviento, Cuaresma, se trocea. ¿Es esa la redención? No. Nosotros no podemos anunciar un evangelio troceado. Eso es el antievangelio. Y si alguno nos dice, bueno, pero de todas maneras, oye, ¿no es verdad que Cristo nació en algún momento? Pues claro que sí, hijito. ¿Y que murió en algún momento? Pues claro que sí. ¿Y qué tiene que ver eso con una celebración estética en un día o en otro, tanto del nacimiento como de la muerte? Oye, ¿ocurrió? Pues sí. ¿Que la sociedad haga cosas? Pues nosotros sobrevivimos en ella. Pero lo que es la celebración, lo que es el aspecto cultural, el aspecto de adoración, el aspecto de testimonio incluso, encapsulado en épocas, eso por principio es absurdo. No tiene sentido. Es como si en vez de anunciar la cruz, se anunciaran trozos de ella. Eso no tendría valor. Es como anunciar una parte pensando que eso signifique algo. No, hay una realidad. Y esas realidades no pueden valernos argumentos que a veces se hacen de tipo incluso pedagógico. Porque, veréis, oye, que nosotros no celebramos ni Navidad, ni Semana Santa, ni ningún trozo de la salvación. ¿Qué celebramos? ¿Y en qué nos gozamos? En la salvación completa. Y nuestro Señor es el Señor siempre, que ha nacido, que ha muerto, que ha resucitado. Y ese está hoy, mañana, y está el día 25 y el día, iba a decir 35, en ese no estará porque no hay, pero el día 30, el día X, el día que sea. Esa es nuestra realidad. Y el contexto social, pues hay cosas en ese contexto, y uno vive en una ciudad o vive en otra, y ese contexto, pues, lo tienes ahí. Y nosotros con libertad vivimos, y no nos importan los contextos. Oye, que no pasa nada, y somos libres. Pero ahora, la celebración como tal, el hecho de que eso sea pedagogía cristiana, eso sí es peligroso recordarlo y presentarlo así. Y ya solo faltaba, porque algunos te dicen, oye, que al final nosotros en Navidad celebramos la encarnación del Hijo de Dios. Bueno, que nosotros creemos en la encarnación del Hijo de Dios, solo faltaría. ¿Que Dios se hizo hombre? Pues claro que sí. A ver si por no celebrar la Navidad no vamos a creer en la encarnación. Por cierto, muchísimos de los que celebran la Navidad no creen en la encarnación, como lo hace la Escritura. Pero con ese planteamiento, pues oye, ¿qué hacemos? ¿Elaboramos una liturgia del nacimiento? Eso es una barbaridad. Y con esa premisa, pues anda que no. Nosotros no tendríamos en la ciudad donde vivimos ejemplos ya no de nacimiento, sino de Semana Santa. Judas besó a Cristo en un episodio del Evangelio para señalarlo. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Una procesión con el beso de Judas? Y si rechazamos eso, ¿estamos rechazando la Escritura que Judas besó? Hombre, evidentemente no. Que Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino y le ponen allí palmeras y hacen también allí unas liturgias de alabanza. Pues sí. ¿Y qué pasa? ¿Que tenemos que salir detrás de la burriquita aquí en Sevilla? Hombre, sería, o borriquita como sea. Eso es una barbaridad. Porque esa estética está, y alguno te podría decir, no, pero si nosotros lo hacemos no para que adoren nada, sino para mostrar al pueblo que Cristo pues fue traicionado, que fue recibido y luego que fue crucificado. Y en el crucificado pues de todo tipo, de una clase, de otra. Nosotros no lo hacemos para que lo adoren, sino simplemente como pedagogía, para mostrarlo. Pues oye, cuidado que la Semana Santa y la Navidad son muy parecidas en eso. ¿Y qué se está promoviendo? Pues una salvación y un evangelio troceado. Y eso no puede ser.
Sencillamente no puede ser. Para el creyente, por lo tanto, en su libertad, sobrepasa esas circunstancias, pero no las puede asumir como elementos del Evangelio, como elementos de su liturgia, como elementos de su predicación, porque no hay manera de encajarlo, sencillamente, no hay manera de encajarlo. Y luego están los elementos de historia. Pues sí, con esa historia podemos decir, pues mira, es que esto no se hacía, hijo, que Pablo no muestra ningún interés en que se anuncie el Evangelio con una Navidad o con una Semana Santa, que hay otras cuestiones que él considera esenciales. El anuncio de la palabra, la verdad, etcétera, y que luego con el paso de los años, pues nosotros sabemos cómo esas cosas se han ido introduciendo. Y ya está, y que esas se han introducido y que son relativas, pues incluso en algún momento hasta pudieron ser bien intencionadas. El final que queda, pues que el Evangelio de la palabra fiel, que hemos muerto con él y que con él también viviremos, que si sufrimos también reinaremos con él, y que la negación de eso, cuando eso se niega, no puede anular la verdad que se está negando, porque la verdad no depende de sus aceptadores. Por lo tanto, Cristo resucitó y vive, y este Evangelio que anunciamos es el Evangelio de la verdad, aunque nadie se lo crea. Pues mira, que siempre habrá, porque para eso Pablo ya lo advierte, elegidos que sí lo creerán y lo tendrán como gozo, y para ellos este Cristo será precioso, el valor supremo. Pero para los que no creen, este Cristo y no otro, porque ya me diréis, el Cristo hecho un niñito en un pesebrito que adorna los centros comerciales, cada vez menos también es verdad, ¿no? Pero, o las casas, ese niño, ¿quién tropieza en él? Pues bueno, uno que no vea y que se dé un tropezón con el Belén, que vaya pasando y te han puesto el Belén en medio y puedes tropezar en él, pero no es un elemento, aunque sociológicamente puede haber gente que quiera quitarlo, que quiera ponerlo, allá ellos, pero realmente el que se niegue a este Jesús resucitado no quita su resurrección, porque no depende. Ese es el gran problema para los edificadores que quieren edificar sin Cristo. Ese es el gran problema para el mundo judaico que quiso sostener el templo sin la piedra angular que era el Mesías. Que ellos organizaban, ellos disponían, entre ellos discutían y fabricaban sus propias salvaciones y sus propios evangelios. Ante esto, el Señor lo dice, si se es infiel, Él no por eso deja de existir, no por eso desaparece. Él permanece fiel, él no depende de eso, Él no depende de que la gente acepte de una manera o de otra lo que Él dice. Hasta ahí se podría llegar. Dios es Dios, como Él se declara en la Escritura. Y la propia Escritura se defiende y nos defiende cuando tiene poder por sí misma y no un pretendido poder que alguien le tenga que otorgar. Esto es una declaración de los nuestros del siglo XVI, de manera particular, Cuando ellos estaban incluso con ese ánimo de traducir la Escritura para que todo el mundo la conociera, el lema, la regla era esta: la palabra por sí misma se defiende, pero además esta palabra que existe y que tiene poder nos defiende. Esa es la situación de derrota absoluta de los que quieren fabricar evangelios a su medida y Cristos que sirvan para los evangelios a su medida, que nazca y que muera como ellos dispongan y en la fecha que dispongan y con los rituales que dispongan.
Esta palabra, la palabra de Dios, es poderosa y se defiende. Pero al mismo tiempo la conciencia del creyente, y con esto concluyo, es evidente. Gracias, Señor, porque esta palabra tuya, esta realidad poderosa, nos defiende, nos preserva, nos conserva. Porque, así tú lo has decidido, esta palabra nosotros la recibimos, que no es ni siquiera un mecanismo por nuestra buena cabeza, es que la recibimos porque somos tuyos, porque tú lo has establecido así. Entonces esta palabra la recibimos, y los que no son tuyos, como nos dice Cristo en el Evangelio, no la pueden recibir, porque ellos reciben otra palabra, la de su Padre, que es homicida y mentiroso desde el principio. Y es verdad que esa palabra también tiene templo, también tiene nacimientos, también tiene Semanas Santas, también tiene lo que el diablo ha preparado, un evangelio de salvación, la salvación del diablo, según los métodos del diablo. Es un evangelio de salvación también, no es un evangelio para condenar a nadie, no es un evangelio para fastidiar, es un evangelio para aliviar, es un evangelio de gozo, es un evangelio de salvación, sin Cristo, con Cristo fabricados. Y ese lo recibirán, nos dice el Señor, porque son de su Padre y las obras de su Padre quieren hacer. Entonces nosotros decimos, esta palabra nos defiende porque tiene poder para hacerlo. Y aun cuando nosotros estemos despistados y estemos como el pobre Pedro o el bueno de Pedro, que incluso con sus palabras esté diciendo cosas inadecuadas, la palabra del Señor lo protege, lo guarda, porque es del Señor. Yo he rogado que vuestra fe no falte. Esta es la realidad con la cual somos guardados. Y esto ocurre por el poder de Dios con todos nosotros, con nuestros niños, con cada creyente. ¿Por qué? Porque así lo ha querido el Señor. Y esto en un contexto ¿de qué tipo? Pues en un contexto de dificultades, que pueden ser variadas. En un contexto de dificultades somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y esta palabra es poderosa para sobreedificaros, para sosteneros. Ante las circunstancias adversas que os vienen, dice Pablo a aquellos responsables de la Iglesia, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Pues esta palabra sigue siendo poderosa para defenderse ella misma, vaya, que ha permanecido y sigue permaneciendo, y ahí la tenemos, sin poder ser destruida, y un punto y una coma, aquí está todo, y seguirá así por toda la eternidad. Y nosotros guardados por ella, porque esta es la palabra que nos ha hecho renacer, esta es la simiente por la cual hemos renacido, que no es una simiente humana, como la flor de la hierba, que hoy es y mañana ya no, que hoy tienes el Belén y mañana lo quitas, que hoy tienes el nacimiento o el arbolito y mañana lo guardas, que hoy parece brillante, pero eso no dura, ni imágenes de ningún tipo, que tienes que llevarlas cuando no llueva, porque si no se mojan y se estropean. Es una palabra de otra índole, es una palabra que tiene poder, y esa es la palabra por la cual hemos nacido. Y esa palabra ha sido traída, y esa palabra la hemos recibido por el Evangelio. Y este es el Evangelio que Pablo dice a Timoteo que anuncie, el del poder absoluto de Dios. Y ese Evangelio es el que anuncia que la palabra de Dios es poderosa. Por lo tanto, no depende de cómo yo lo haga o aquel lo haga o cómo lo explique, sino que hay un poder que está fuera de nuestro control.
Es decir, que no podemos administrarlo y que si lo hacemos mal ya no tiene poder. No, no, lo haremos mal nosotros y recibiremos 2 gorrazos, pero el poder existirá y los que han de ser salvos oirán y vendrán y no hay ni uno que se pierda. La palabra tiene poder para defenderse, así es, y para defendernos. Para guardarse, por mucho que la hayan querido quemar a lo largo de la historia o falsificar, para guardarse como verdad y también para guardarnos como hijos de la verdad a cada uno de nosotros. Y ante esto, ¿cómo acabamos? Hombre, pues con gozo y alegría, ¿cómo vamos a acabar? Que sabiendo que las circunstancias presentes, por mucha tribulación que haya, no es comparable con lo que tenemos y se manifestará, no es comparable. Por lo tanto, nosotros tenemos esa cosa incomparable, la gloria, que en nosotros ha de manifestarse. Y esto es lo que el apóstol le enseña a Timoteo, y al enseñárselo a él, pues todos nosotros hoy, en este siglo XXI, en este año 2018, que ya pronto acaba, pues estamos recibiendo este poder de la palabra, con el cual nos alegramos porque se conservará como poderosa y además tan poderosa que ella nos conserva a nosotros. Y así sabemos que seremos conservados hasta el final y que nadie podrá deshacer la obra de Dios. Y por eso podremos decir somos más que vencedores. Y esto pues nos lleva a alegrarnos y gozarnos en el Señor, en su palabra, en su evangelio, en la obra perfecta de nuestro Redentor. Amén.